Ahí vamos. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la librería Alberti y vamos a hablar un poquito del club de poesía que empezará a principios de noviembre, el día 6. Y bueno, esta es la sesión en la que vamos a hablar un poquito, os voy a contar un poco en qué va a consistir el club, qué vamos a leer, por qué y un poco qué vamos a intentar conseguir con este club. Lo primero es que he visto muchas veces que se hacen muchos clubs de lectura en librerías, en bibliotecas, etc. Pero no se suelen hacer clubs de lectura de poesía. Normalmente suelen ser clubs de lectura de novelas, que son también pues como muy cómodos también para los lectores, porque coges una novela, normalmente no es muy complejo, muy complicado leer la novela, la lees y luego es muy agradable, por supuesto, comentarlo con los otros lectores, y siempre el comentario colectivo siempre enriquece. Yo creo que eso, en general, cualquier lectura, pues bueno, es enriquecedora si lo haces con más personas. Pero me preguntaba, porque no se hace, se hacen muchas lecturas, muchos recitales de poesía, normalmente son ya lectores de poesía o gente a la que le gusta la poesía, a la que va a esos recitales, y si te pilla de casualidad y estás en uno, pues igual, qué sé yo, te puede como tocar algo, pero bueno, es más como una experiencia de otro tipo, ¿no? No es una experiencia de entrar en los libros como la que uno tiene cuando está solo con los libros. Y bueno, yo pensaba, igual para la lectura de poesía sería como más necesario que para cualquier otro tipo de texto esa lectura de poesía. A veces también se hace en las universidades, ¿no? Hay seminarios, hay estudios como con los demás estudiantes sobre distintos autores, pero también el tema académico tiene también otros problemas, y es que, bueno, pues son lecturas más teóricas que se dirigen normalmente hacia la interpretación, que es algo que de alguna manera también yo quería cuestionar un poco con este club, que se titula ¿Quién teme a la oscuridad? Un título que bueno, ya un poco anuncia de qué va a ir la cosa. Los primeros libros que quería traer para este club son precisamente libros bastante, bueno, que podríamos considerar bastante oscuros. ¿Qué significa oscuridad en poesía o en cualquier tipo de texto? Bueno, pues que son menos permeables a la interpretación racional. Y quizás este tipo de textos, junto con los clásicos, cuya lectura por el tipo de lengua que se usa, quizás estos son los textos que son más complicados de leer para una persona que no tiene experiencia o que no ha tenido, bueno, pues, qué sé yo, cuando muchos lectores de poesía normalmente empezamos a leer muy jóvenes, porque, qué sé yo, algo nos toca, nos engancha y vamos haciendo ese aprendizaje a medida que crecemos, ¿no? Pero de pronto, si no has tenido esa iniciación o ha resultado trunca, pues por el componente de la escolarización, de cómo aprendemos también la literatura en la escuela, si esa conexión resulta trunca y de alguna manera creemos que leer poesía significa conocer la retórica, poder aplicarla, poder ¿no? como enumerarla y a partir de esa retórica interpretar un significado, desde luego desde ahí es como leer un poema, no es lectura, es como un trabajo tedioso, ¿no? Aburridísimo y terrorífico por otro lado, porque desde luego destruye totalmente la fragilidad que puede tener y que transmite muchas veces la poesía. Entonces pensaba, ¿por qué no hacer eso? Un club de lectura yendo a lo más difícil, a los libros que a lo mejor yo considero que son más opacos, que se resisten más a ese tipo de lectura retórica interpretativa, e intentar hacer una especie de, bueno, de abordaje metodológico distinto, ¿no? Que no esté basado en la interpretación y más bien, para mí,
tiene que ver con una especie de ejercicio espiritual. O sea, como vamos a ver si en este club podemos aproximarnos a estos 3 libros que son una antología de Emily Dickinson, bueno, es un clásico. A mí me parece que es una selección muy bella y muy buena de la poesía de Emily Dickinson. Tenemos la poesía completa de George Trakl, que, bueno, no creo que alcancemos a leer todos los poemas, por supuesto, pero bueno, aquí se reúne toda su poesía, incluida la poesía póstuma. Y he cogido este libro, Hebras de Sol, de Paul Celan, aunque también leeremos otros poemas suyos de otras épocas, porque este fue el último libro que él publicó con vida. El resto de su obra fue publicada póstumamente, y quizás sus libros más famosos son los primeros, los que tenían, digamos, más relación directa con toda su vivencia del Holocausto y la desaparición de su familia en campos de concentración, etc. Este libro son como las migajas ya de ese proceso de destrucción de su lengua materna, de alguna manera, esa decantación. Entonces quizás es el más oscuro, dentro de que su poesía siempre es oscura, este es todavía el más oscuro, y me gustaría que el próximo día empecemos con este libro. Entonces, ¿qué cosas quizás van? Bueno, lo primero, ¿por qué ir o sea, qué tiene de interesante ir a esta poesía oscura? ¿Qué nos puede aportar, ¿no? Quizás incluso intentaré que hagamos un pequeño recorrido por cuáles son los antecedentes, ¿no? Porque ya los trovadores distinguían entre el trobar claro y el trobar oscuro, el trobar cruz. Entonces, no es una cosa realmente contemporánea, no tiene que ver con las vanguardias, no tiene que ver con esta idea como más moderna de romper, ¿no? No, realmente está desde los inicios de la lírica en Occidente, y también podemos rastrearla en la poesía mística, que por supuesto es mucho más antigua, ¿no? Entonces, vamos a intentar también ver que en esas cavidades que de alguna manera abre esta poesía oscura, lo que está apareciendo es como la experiencia del misterio, ¿no? Por eso me parecía que intentar transformar esa lectura desde la interpretación a la experiencia emocional, sensitiva también, y por último espiritual, y hacerlo juntos y acompañados, podría ser interesante. Y bueno, esa es la propuesta. Yo creo que si las personas que queráis apuntaros, en principio la idea es hacer solo lectura, pero si estáis interesados también podemos hacer como pequeñitos ejercicios de escritura que acompañen la lectura, no tanto por hacer obra o como crear poemas, sino por ver cómo esa experimentación del no sentido, de esa negatividad de alguna manera, puede también hacer soltar la mano y hacer soltar el pensamiento hacia lugares también misteriosos y oscuros, y que no estaríamos buscando de alguna manera crear un texto que sea fantástico, aunque quizás también podemos hacerlo, o pueda parecer, pero más bien estaríamos yendo como a acompañar esa experiencia y a poder procesarla mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que estas son las cosas que más o menos tenía pensadas para contaros. Tenemos aquí algunas personas que no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Cuántas sesiones es el club? ¿Qué días? ¿Cuánto dura cada sesión? Lola viene a salvarnos. Sí, los datos claros, aunque está todo puesto en la página web y las fechas también, pues sería bueno que tú lo pudieras un poco explicar. ¿En cuántas sesiones va a empezar este módulo, este primer módulo? Porque la idea también, Ángela, es que si
hacemos un grupo de lectores de poesía interesante que quieran seguir, pues el club pues seguirá en otros 5 módulos, ¿no? O sea que primero lo que hacemos es publicar estas 5 primeras sesiones, un módulo de 5, o sea, como primera temporada, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y es los lunes, ¿no? Es un lunes de cada mes. Sí, eso es otra cosa que también es llamativa o puede resultar curiosa para los lectores, es que muchas veces los clubs de lectura suelen ser una vez al mes para dar tiempo a leer el libro. Como aquí la orientación no es tanto leerse el libro entero de poesía cada uno en su casa, sino venir a leerlo juntos, y como de un mes a otro se te olvida todo lo que estás haciendo, me parecía más interesante que las sesiones fueran un poquito más cerca, pudiéramos mantener un poco un clima de lectura de poesía durante todo ese tiempo, ¿no? Además, muchas veces a mí me pasa que leyendo poesía prefiero leer un rato corto, pocos poemas, que no leerme todo el libro del tirón, que a veces también lo hago, pero lo disfruto más así, ¿no? Entonces, vamos a hacer 2 sesiones por mes, o sea, cada 2 semanas sería, más o menos. Y son los lunes, tenemos 2 lunes de noviembre, el 6 y el 20, de diciembre tenemos el 4 y el 18, y el 15 de enero, son 5 sesiones, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más quedaba por decir? Bueno, el horario, a qué hora empieza y a qué hora termina. Empezaremos a las 5 hasta las 6:30. Efectivamente, este es el primer módulo, el módulo más oscuro de todos. O sea, este es para realmente entrar y perder el miedo a todo. O sea, vamos a tirarnos. Yo venía pensando también que esto es importante, ¿no? Que cuando vamos a enfrentarnos a algo nuevo, primero tenemos que atravesar ese momento de absoluto desconocimiento, que también en la experiencia mística hace falta, ¿no? Como el absoluto desconocimiento, experimentar la frustración de no comprender nada para luego como que poder soltarte, ¿no? Poder soltarte a que suceda esa experiencia de conexión con el lenguaje. Entonces vamos a empezar por lo más duro. El segundo módulo y el tercero ya están un poquito más tematizados. El segundo va a tener que ver con autores que hablan de cómo escribir en sus poemas. Entonces es una reflexión metapoética, ¿no? Nos van a ayudar los propios poemas a entender el proceso de escritura de la poesía. Y el último módulo tiene que ver más como con autores que han mezclado de forma muy intensa su vida y su lírica. O sea, vida y obra están como súper mezclados para también ver un poco cómo nosotros podemos experimentar esa mezcla, ¿no? esa fusión. Y ese sería un poco el recorrido. Todo está en la web. Está todo en la web. Todo está en la web de la librería Alberti, en talleres y clubes, ahí se puede ver. Y todavía hay plazas para apuntarse. Exacto, tenemos plazas y muchas ganas de empezar Y muchas ganas de empezar. este club, sí. Es verdad que es raro, que no se suele hacer, pero yo creo que, no sé, que puede ser muy, muy lindo estar aquí, encontrarnos unas cuantas personas para leer poesía, no sé, me parece como un sueño, ¿no? Sí. Entonces... ¿Hay que apuntarse a todas? Sí, ¿no? O sea, entiendo que hay que apuntarse a todo el módulo completo, ¿no? Sí, hay que apuntarse al módulo completo, que son 5 sesiones, y luego ya los otros módulos, pues si a lo mejor os interesa, el segundo no os interesa, pero os interesa el tercero, bueno, eso ya lo podemos hablar, ¿no? Con la gente que venga. También va a ser un club también bastante abierto como a sugerencias, a preguntas que tengáis, o sea, no hay como tampoco una propuesta súper cerrada, aunque yo tengo muchos materiales y trabajo que quiero compartir, pero también hay esa apertura. Y a mí me gustaría, si gente que estáis viéndonos en vuestras casas, gente que estáis aquí, tenéis alguna pregunta o sugerencia o qué sé yo, algo que queráis compartir. Empezamos por todos los libros a la vez. Que si de los 3 libros que tenemos aquí encima de la mesa vamos a empezar leyendo uno de cada, por ejemplo, o la primera sesión es Dickinson. En la página de la librería Alberti hay apuntado un calendario, pero en realidad no vamos a seguirlo exactamente. Sí que es verdad que vamos a empezar con Celan, pero una de las cosas que me interesaban y por las que
en cada módulo las lecturas están muy pensadas para poder relacionarse entre sí. Entonces sí vamos a empezar con Celan porque de todos los autores quizás sea el más difícil, el más complejo, en términos interpretativos. Pero después la idea es que en cada sesión vayamos incorporando los distintos libros y vayamos comentándolos en paralelo, porque el tipo de metodología que vamos a seguir, de la que todavía no quiero hacer spoiler, eso para los que vengan, tiene que ver con unas lecturas expandidas que puedan tirar de conectar no solo con lo que tiene el texto en sí, sino con otras cosas, para generar una experiencia de habitar esos textos, no tanto de comprenderlos, sino de habitarlos. Entonces es como expandirlo, ¿no? Por eso vamos a leerlos todos a la vez. No hace falta que traigáis leído ningún libro en la primera sesión, o sea, luego la idea es que el primer día no traigáis nada leído, y luego a medida que vayamos leyendo, que vayáis leyendo también en función de lo que os apetezca. O sea, como que vamos a leer muchos textos y yo creo que os va a picar para seguir leyendo en casa. Eso es lo que intuyo que deseo que pase. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que podemos cerrar el streaming, ¿no? Diciendo esto, que para nosotros, en la librería, estamos también muy ilusionados porque, bueno, teníamos muchas ganas de hacer algo de poesía. Como tú has dicho, siempre apuntamos hacia la novela o hacia el ensayo, y la poesía siempre es un terreno más líquido, ¿no? Y hacerlo contigo, Ángela Segovia, con una poeta tan reconocida, tan importante, tan especial y tan propia, pues yo creo que es una gran aventura. O sea, me parece que de aquí puede salir un trabajo muy interesante, ¿no? Con todos los que participen. Ojalá pudiera unirme en algún momento, ¿no? Y que, bueno, pues que el primer día es el día lunes. Sí, lunes 6 de noviembre. Lunes 6 de noviembre es la primera sesión, que sería a las 5, ¿no? Hemos dicho a las 5. Sí. Empezaremos a las 5 en punto. Esa primera sesión, bueno, pues también podemos abrir un poco la puerta para que alguien husmee un poquito, ¿no? Sí. Y yo creo que en cuanto meta la nariz se van a quedar todos, estoy segura, ¿no? Bueno, pues entonces os esperamos el día 6 de noviembre también por aquí en streaming, para que veáis un poco cómo se va desarrollando el principio del taller, sí, del club, y cortamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta puede ponerla en el post que hay en el Instagram de la librería Alberti, que podemos responder desde la librería o yo misma. También podéis escribirnos un mensaje por privado. También estaremos encantados de responder. También por el correo electrónico de la librería, por teléfono, también viniendo aquí, y entonces, bueno, pues ahí está el importe total de lo que cuesta este primer módulo, y a mí me parece muy barato. Me parece súper barato, porque creo que es un viaje de altos vuelos, Ángela. Que nos metamos aquí en una conexión, turboconexión. Son tres autores, es verdad que has empezado por arriba, normalmente se empieza siempre por debajo, no se empieza a aprender a sumar y a restar, y bueno, nos vamos a tirar al álgebra, al álgebra, pero seguro que de tu mano es verdad que puede ser un camino muy bonito, ir de lo más complejo a lo más aparentemente simple. Exacto, sí, aparentemente. Bueno, pues... Bueno, muchas gracias y nos vemos por aquí. Gracias.